En este ejercicio tenemos que representar los siguientes números complejos en el plano del Z1 a Z7. Bien, recordemos que en el plano complejo la coordenada real, la componente real está en el eje horizontal y la componente imaginaria está en el eje vertical. El primer número, Z1, tiene una componente real 4 y una componente imaginaria 0, es decir, estamos en el 4, 0. Acá está el Z1. El Z2 tiene componente real 3, componente imaginaria 5, es decir, hay que ir en el 3 hasta el 5. Y acá estaría Z2. Z3 es menos 2 como componente real y 1 como componente imaginaria. Menos 2, 1 nos da este punto, este número complejo de acá. Esto es Z3. Z4 es 0, 7. 0 en la componente real, 7 en la componente imaginaria. Estamos acá. Z7. Ahora pasamos al Z5, que está escrito en forma binómica. 2 menos 3i. Esto se podía representar de forma análoga como 2 menos 3. Entonces el 2 menos 3 sería este punto, que eso es el Z5. Z6 es menos 4 menos 4i, es decir, en forma cartesiana. Para ubicarlo en un plano, lo más fácil es escribir menos 4 menos 4. Tenemos el menos 4 en la componente real, buscamos el menos 4 en la componente imaginaria, y esta intersección, este punto de acá, es el Z6. Z7 es raíz cuadrada de menos 9, es decir, es 3i, como ya vimos, que esto es punto 0, 3. ¿Sí? La raíz cuadrada de menos 9 es una raíz cuadrada de un número negativo, por lo tanto la solución es 3i y es 0, 3. Entonces estamos acá. Es un número imaginario. Esto es Z7. En la parte B del ejercicio es al revés. Ya tenemos los puntos graficados, los números complejos graficados, ¿sí? Y se nos pide escribir 4 en forma cartesiana y 4 en forma binómica. Bien, veamos el Z1. El Z1 está acá, ¿sí? Está sobre el eje imaginario, es decir, la componente imaginaria va a ser 0. Perdón, la componente real va a ser 0 y la componente imaginaria va a ser 5, porque está justo en la mitad entre 4 y 6. Es decir, 0 en los reales, 5 imaginario. Z2. Z2 está sobre el eje real, es decir, es un número real, a la altura de menos 5, es decir, va a ser en el menos 5, 0. Z3. Z3 está también sobre el eje real, pero en el 5 positivo, es decir, va a estar en el 5, y como está sobre el eje real, la componente imaginaria es 0. Z4 está en el 0, 0, es decir, lo podemos escribir como 0, 0. O de última, podríamos escribir cualquiera de estos en forma cartesiana, ¿sí? Vamos a resolver primero de una forma y después pasamos a la otra. Z5. Z5 está en el valor 3 real, 2 imaginario. Z5 sería 3 real es 3 más 2i. Z6 está en el menos 2 en la componente real y en el 3 en la componente imaginaria. Sería menos 2 más 3i. Z7 está en el menos 4 en la parte real y el menos 2 en la componente imaginaria. Entonces es menos 4 menos 2i. Y Z8 está en el menos 1 en la componente real y el menos 3 en la componente imaginaria, es decir, 1 menos 3i.
Bueno, si ustedes quisieran, podrían escribir cualquiera de estos en la otra forma de escritura. Z1, el 0,5 sería igual al 5i. El menos 5, 0 es el menos 5. El 5, 0 es el 5 real. El 0, 0 es el 0. El 3 más 2i en forma cartesiana sería 3, 2. El menos 2 más 3i sería el menos 2, 3. El menos 4 menos 2i sería el menos 4, menos 2. Y el 1 menos 3i sería el 1 menos 3. Fíjense que todos estos corresponden con los puntos del plano conocidos hasta ahora, ¿sí? Siempre queríamos representar en el plano, elegíamos las dos componentes y graficábamos de la misma manera. Esto es lo mismo, solo que ahora representan números complejos, ¿sí?